Muy buenos días, muy buenos días. Yo quisiera, en primer lugar, desearte a ti y al público de los Sabios en Aceta mis mejores deseos para este año. De bendiciones, de éxito, de prosperidad, de que superemos las pruebas que vamos a enfrentar en este año crucial con mucho espíritu de unidad nacional. También quiero expresar las condolencias. Gracias. Por la muerte, el deceso de la señora Silverio, de quien tuve referencia, y en alguna que otra ocasión al visitar la UAS tuve ocasión de saludarla. Y bueno, entrando ya propiamente a este tema que es de rigor, iniciando el año. Hay dos planos de evaluación. Está el interno, el nacional, y está entonces el internacional. El internacional, sí. Fíjate, yo quisiera empezar por una evaluación de las políticas del Estado en los aspectos fundamentales del Estado dominicano. Porque el análisis de la situación mundial es otra harina de otro costal. Y es difícil. No, ese lo vamos a hacer el próximo domingo. Porque comprendimos, a sugerencia suya, sí, que era lo mejor. Vamos a concretarnos esta vez en el balance y predicciones 2022 de República Dominicana. Bueno, entonces, básicamente, podríamos destacar como aspectos relevantes que en el país se ha intentado un esfuerzo de enfrentar el fenómeno de la corrupción, obviamente con un enfoque bastante convencional, de juicio y castigo. Yo en eso he sido bastante crítico. He dicho que cuando la corrupción es sistémica, estructural y cultural, es muy difícil cuando es la vida el misma. Fenómeno con procesos de juicio y castigo. Se puede hacer, se debe hacer. Pero nadie se llama engaño, que eso es suficiente para desmontar una estructura, un sistema, una cultura. Se necesitan cambios mucho más importantes en varios planos, empezando por desmontar las estructuras rentistas, que son las que dominan la economía dominicana y que explican mucho de los fenómenos de la configuración de la economía nuestra, de la sociedad nuestra. Yo creo que en ese campo se puede decir que con esa reserva hay éxitos, porque el presidente Abinader interpretó un sentimiento de la población y al mismo tiempo ha resistido las presiones de factores de poder que no quieren que estos procesos vayan más allá de ciertos límites, porque si va más allá de ciertos límites, entonces eso puede afectar la dinámica general de corrupción, impunidad, Estado débil, que es lo que caracteriza no solamente a República Dominicana, es un fenómeno que está en toda la región y en buena parte del mundo. Peregrín, y síguese una vez. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero nosotros, que por nuestras responsabilidades en la campaña pasada teníamos que ver las encuestas cada 15 días, vimos que un año antes de las elecciones, y fue un fenómeno que empezó a observarse 4 meses, ya 16 meses antes de las elecciones, que el pueblo dominicano fue cambiando. Antes en las encuestas su principal preocupación era el desempleo, la miseria, la pobreza y la criminalidad. Y de repente, como en 3 o 4 meses,
colocó en primer lugar de su preocupación del no a la corrupción y a la impunidad y la criminalidad. Y pasó o bajó a un 8, un 10, un 11% el tema de la falta de empleo, alto costo de la vida. ¿Fue eso así? Sí, fue en gran medida así porque concurrieron una serie de eventos. Porque entonces eso quiere decir que esto es una exigencia de la gente. No, hay un clamor nacional. Hay un clamor nacional que obviamente también ha sido, vamos a decir, articulado muy eficientemente por una serie de sectores de la sociedad, porque la Marcha Verde canalizó, fue el catalizador, encendió la pradera de ese ambiente anticorrupción, antiimpunidad, y hubo una serie de eventos, para citar uno, por ejemplo, la muerte de el abogado Junior Ramírez. Sí, Junior. Eso fue un hecho que conmovió a la sociedad y hizo que mucha gente tomara conciencia de que había algo que estaba muy mal. Lo que pasó propiamente en el proceso de selección del Consejo Nacional de la Magistratura. Ay, sí. Ahí fue, yo diría, el escarnio que el punto a la doctora. A la magistrada. Yo creo que ese fue el punto culminante, donde mucha gente dijo, no, esto ya pasó todos los límites, esto hay que enfrentarlo. Pero yo hago siempre la advertencia de que enfrentarlo con juicio y castigo puede dar, vamos a decir, una sensación de justicia, pero no te desmonta las estructuras profundas de corrupción que hay en la sociedad. Tú quieres, si no cambia la mentalidad del país. No es suficiente, porque la mentalidad ha ido cambiando. Y las cosas cambian cuando la gente cambia. O no la cambia en la intensidad. En la intensidad. Porque hay estructuras, por ejemplo, sistemas que alimentan la corrupción estructural y cultural. Bueno, ahora mismo está en el debate el tema del costo de la política. Mientras más cuesta la política, más probabilidades hay de que sea una incubadora de tratos corruptos, de acuerdos corruptos, y mientras más cuesta la política, también menos democrática es. Y yo creo que hay un consenso entre los propios actores políticos de que se ha creado un sistema, la política ha sido capturada o por los negocios extractivos de renta o por el crimen organizado que ha penetrado también muchas áreas de la vida nacional. Pero eso es en ese punto que vamos a decir es el que más se trata. Hay otro punto que a mi juicio es todavía mucho más importante y no se trata con la relevancia con que debe tratarse. Y ahí te podría decir que el gobierno del presidente Abinader se ha notado unos puntos importantes y tiene también debilidades. Me refiero a la política exterior. El presidente Abinader dio un giro en la política exterior, significativo, porque de manera enfática, clara, por primera vez, empezó a reiterar, a afirmar y a reiterar, no hay solución dominicana al problema haitiano. Yo creo que eso enfrenta la tendencia, es un punto de inflexión, de cambio, de la tendencia que prevalecía de descargar la crisis haitiana aquí, colocando a República Dominicana como estado pivote, como buffering de esa crisis. Y eso vino acompañado de un llamado, de una apelación que le hizo el presidente mismo y el canciller en Naciones Unidas, en el sentido de que la comunidad internacional tiene que ser más seria, más consecuente, más coherente, porque la crisis de Haití es una crisis estructural, es la crisis de un Estado colapsado, abandonado,
inviable hoy, llegó a decir que nació fallido, que nació con problemas. No, nació fallido porque la otrora prosperísima colonia francesa, cuando se convierte en país independiente, todas las naciones blancas que tenían esclavos, todas se pusieron a una para no reconocerla, sí. Empezando por la propia Iglesia Católica y el mismo Estados Unidos. Entonces le bloquearon sus exportaciones a un nivel tal que demolieron su viabilidad. Te recomiendo, y le recomiendo al público que siga este programa, que también es un público interesado en buena lectura. Ahora acaban de poner a circular un libro de David Nichols, un autor inglés, que se publicó en los 70. Se llama De Dessalines a Duvalier. Yo no estoy de acuerdo exactamente con todo lo que plantea, pero como relato de lo que ha sido el proceso haitiano. ¿Está aquí en Cuesta? Sí, está en Cuesta. Lo puso a circular la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. De bibliófilos. Sí, pero sí. Tiene que ser un libro de esos, sí. Escogido. Sí, es un... yo llamo allá. Es un libro, pídelo a Denis que te lo mande. Sí, a Denis. Sí. Porque vale la pena leerlo, porque ahí uno entiende por qué nuestro vecino... No tendría Bernardo Vega algún estímulo, porque él siempre está metido en eso. Él estaba ahí en la puesta en circulación. Sí, fue la Universidad Pedro Enrique Ureña que financió qué bien. esta edición. Y vale la pena, porque ahí básicamente hay un David Nichols en profundidad y bastante equilibrado. Con respecto a República Dominicana, creo que repite algunas cosas son cuestionables, pero vale la pena leerlo. Pero lo importante, volviendo a lo que estábamos tratando, es que el gobierno empezó a dar un giro en la política exterior que ha sido respaldado por algunas acciones, por lo menos que han sido enunciadas y anunciadas. En la medida en que esas medidas, en esas acciones se cumplan, nosotros podremos lograr lo que yo he definido un objetivo estratégico supremo de República Dominicana. Porque a República Dominicana lo que más le conviene es un país vecino, estable, seguro, eventualmente próspero, en función de nuestros intereses, no es solamente por solidaridad, no, en función de nuestros intereses. A nosotros nos interesa un Haití que tenga esa característica. Ahora, ¿lograr por sí solo? Evidentemente que no. Se necesita, porque el daño estructural histórico, desde el inicio hasta las últimas décadas, ha sido muy profundo. Entonces, revertir eso es una enorme tarea de la región, obviamente de los propios haitianos, que tienen una responsabilidad con su nación, y de la comunidad hemisférica principalmente, pero también de la comunidad internacional. Entonces, República Dominicana, y eso lo entiende bien el presidente Abinader, y lo ha expresado varias veces, vamos a decir, es el país que tiene que ponerse al frente de esa ofensiva. Y lo ha hecho. Lo ha hecho con planteamientos, lo ha hecho con acciones. Obviamente, eso tiene que ir más allá, porque la historia revela que muchas veces los gobiernos han hecho esas formulaciones, pero su política interna al final no resulta efectiva, no resulta convincente, no respalda la política exterior, y al no respaldar la política exterior volvemos al esquema previo de querer resolver la crisis haitiana aquí. En eso se puede decir que hay un punto muy luminoso y histórico, diría, histórico. El presidente también anunció en esa misma línea que va a construir una obra, no le llaman muro, pero son obras de infraestructura
Le llaman verja perimetral. Verja perimetral. Yo no sé si hay perímetro ahí, pero es la verja fronteriza. Con tecnología. La clave de eso va a estar en el complemento de la política de desarrollo fronterizo, que ha sido enunciada, un cambio. Si eso se ejecuta, si se le da un impulso a eso irreversible, eso será, yo diría, todo eso, la obra histórica del presidente Abinader. Para bien de Haití, para bien de nosotros, para bien de la región. Ahora, en política exterior creo que se han cometido dos gafes, dos errores. Uno delicado, que fue la firma de un acuerdo de límite marítimo con Holanda, que yo expresé que violaba la Constitución y violaba las declaraciones interpretativas que se emitieron con motivo de la aprobación de la Convención de los Derechos del Mar. Porque, y tú y yo lo quiero reconocer aquí, Ramón, siendo presidente del PRD y habiendo sido presidente del Senado, nos dio a los diputados que trabajábamos estos temas en la Cámara de Diputados, nos dio un gran respaldo para que finalmente el país pudiera contar con una definición de límites marítimos, que son límites maximalistas para lograr lo mejor frente a grandes potencias. Claro, porque claro. hay grandes potencias. Que es bueno que el pueblo dominicano sepa que ahora tenemos 48.500 redondos kilómetros cuadrados. Pero que dentro de esa postulación que fuiste tú el responsable de más o menos empezar a conquistar la categoría de estado archipelágico, pudiéramos extender esto, como ha hecho Chile. Chile tiene 740 y tantos mil kilómetros cuadrados, pero por su interpretación de los derechos de territorialidad en el mar, se define como 2.3 millones. Y nosotros pudiéramos pasar de 98 o 100 mil. Claro, y entonces eso, ahí se cometió un gafe, yo lo expresé públicamente, que espero que se rectifique, porque todavía... ¿Se puede rectificar? Sí, se puede, porque no ha sido enviado al Congreso, no ha sido enviado al Tribunal Constitucional, y Holanda es una nación... No, pero vamos a trabajar en el Congreso para que eso se reinterprete. Holanda es una nación con una trayectoria de razonabilidad. Y yo creo que a ellos les conviene que eso se haga de la mejor manera. Sobre todo, es relevante este tema porque una posición equivocada frente a Holanda tiene implicaciones frente al diferendo mayor con Inglaterra y Estados Unidos. Porque los ingleses nos van a decir con toda razón, pero ustedes adoptaron una posición con Holanda que es diferente a la que quieren adoptar con nosotros. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de que el área donde hay más posibilidades de reivindicación de espacio, en las delimitaciones con el Reino Unido, se quede afectada por ¿No el crees acuerdo? tú también que fue un desliz esto de apresurar aquella posición frente a China, que luego terminó China entonces suministrando la primera vacuna, yo te voy a decir, yéndose casi tan unilateralmente hacia Estados Unidos? Yo te voy a decir, aquí es muy difícil para un estado como el nuestro manejarse en este escenario que tenemos. Porque la verdad, yo espero este mes, Dios mediante, publicar el libro que te dije, que anuncié en el programa anterior, se llama Choque de Potencias en el Gran Caribe. Realmente República Dominicana en su estrategia tiene que ser muy cauta, porque las potencias están luchando, las grandes potencias. Y ahora mismo vemos una China encabezando un gran esfuerzo por cambiar el orden mundial, retando a Estados Unidos en todos los escenarios, junto con Rusia por un lado
con Irán por otro. Y esa confrontación, nosotros tenemos que cuidarnos de que no nos arrastre a un escenario donde nosotros tengamos mucho que perder. Obviamente el presidente Abinader hizo lo que procedía a hacer en esas circunstancias. Si China era quien podía proveernos la vacuna y teníamos relaciones... No, fue cuando él dijo respecto de Manzanillo que ahí no tendría. Pero ahí yo creo que el presidente tuvo razón, por esto. El presidente Medina no debió abrir la posibilidad de comprometer un puerto como Manzanillo. Manzanillo, a mi juicio, yo le dejé al presidente Medina, siendo ministro, un proyecto de decreto que si él hubiera firmado, ya Manzanillo como polo de desarrollo estuviera muy avanzado, porque implicaba el desarrollo de 5 proyectos donde el Estado iba a jugar un papel de regulador de esos proyectos en alianza con inversiones que podían venir no de un país, sino de varios países, y esa zona convertirla realmente en una zona internacional, para el comercio internacional, pero con República Dominicana y sus autoridades rigiendo todo eso. Por ejemplo, los astilleros, ¿qué mejor aliado para tener unos astilleros de primer nivel que Corea? Para mencionar un nombre. Pero claro, Corea del Sur. Corea del Sur, que es hay que hacer la precisión. Sí. Corea del Sur es el líder en eso. Entonces, por ejemplo, ahí yo te diría... Tiene la tercera empresa a nivel mundial de astillero. Que el presidente Abinader... Que no es solo la Hyundai. El presidente Abinader, en el fondo, trató de evitar que nosotros cayéramos en la contradicción que se está dando. Porque China, en realidad, aunque en el discurso que nos están planteando es que China quiere un desarrollo tranquilo, pacífico, con prosperidad para todos los pueblos. En realidad, en esta área, China, y se puede probar eso, podemos hacer un programa especial para eso, China quiere demostrar aquí en esta área, porque aquí es muy sensible, que Estados Unidos es un tigre de papel. No, es que se lo está demostrando. Óyeme, todo el juego chino en la región Gran Caribe. No tanto en la región Gran Caribe. Escúchame. En el mundo, pero... Mira, yo hice este ligero estudio. Hace 20 años, Perú tenía el 39% de su comercio de intercambio con Estados Unidos. Hoy es 32% con China y solo 18% con Estados Unidos. Bueno. Bajemos a Chile. En Chile era 40% con Estados Unidos y tal vez un 3% con China. Hoy es 28% con China y solo 21% con Estados Unidos. Con Argentina, la que todavía Estados Unidos tiene un mayor intercambio con Argentina, que es de un 26%, y China era un 17%. Pero ¿qué pasa? Cuando estaba Macri y se celebró el G20 en Argentina, entonces asistió Trump y no firmó un solo contrato ni acuerdo con Argentina. No. Fue Xi Jinping y firmó 30 acuerdos. Y ha aumentado el intercambio en 2 años y tanto. Eso en todo el continente. Entonces en Brasil, que es el dominante, hoy es 33% con China y solo 19%. La situación es realmente preocupante para Estados Unidos en la región. Pero en la región Gran Caribe, o en la región Gran Caribe es más sensible, porque China se ha esmerado en aplicar aquí un rasero que no lo aplica en la mayoría de los países. Por ejemplo, Taiwán tiene oficinas de negocio con más de 108 países. China tiene embajada, pero Taiwán tiene oficina de intereses. A esos países China no le dice, ustedes no pueden tener oficina
de intereses de Taiwán. Sin embargo, en el Caribe, donde están los pequeños estados que históricamente han sido equivalentes a los famosos reinos tributarios que hay en el sudeste de Asia con relación a China, China se está empeñando en decirle exclusivo con nosotros. ¿Por qué? Porque la señal de guerra ideológica de dominación que China quiere mandar es que ya domina la región al extremo de que ninguno de estos países... Bueno, ahora mismo Nicaragua acaba de... Incluso Nicaragua se fue más lejos, porque Nicaragua le entregó a China... La embajada de Taiwán. No, todas las propiedades que tenía Taiwán, agarró y se las cedió a China. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Tú sabes lo que quería China con Panamá? China quería con Panamá que la entrada del canal, ahí estuviera ubicada la embajada china, para que todo el que pasara lo viera. En el caso, y tengo que reconocerlo, en el caso del gobierno de Danilo Medina, le propusieron la exclusividad y el gobierno dijo, no, en los acuerdos no podemos establecer, como se ha hecho en otros países, de que una cláusula de que en ningún caso República Dominicana podrá establecer una oficina de representación de intereses de Taiwán. Porque ahí es que uno mide, en esta etapa ya estamos hablando, a partir del 2014, y eso se acentuó con la crisis con Trump, ya estamos hablando de una China en fase imperialista. Bueno, maravillosa esta primera entrega tuya.